Queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento bendecido una vez más de poder compartir con ustedes en esta mañana de miércoles 9 de abril del año 2025, 7 de la mañana para mí, y les mando un saludo a cada uno de ustedes en sus lugares de origen, en sus países. Eh, Deseo que el Señor también esté bendiciendo grandemente sus vidas. Pues vamos a iniciar sin mayor preámbulo nuestra clase número 7, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Y quiero preguntarles si ustedes están viendo mi pantalla también, mis hermanos. Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes primero la temática que vamos a revisar el día de hoy y, y los temas que vamos a ver. Primero tiene que ver con el repaso. El repaso es qué hicimos la clase pasada. Y esta primera parte de la clase o esta presentación, en realidad, lo que vamos a hacer es un repaso, ¿verdad? A vista de pájaro de lo que hemos visto con más detenimiento en clases anteriores. Pero la intención ahora es verlo como un todo, ¿verdad? Como cada uno de los puntos o de las características de la religión del antiguo Israel formaban parte de un todo, ¿verdad? Del todo que vemos, evidentemente, ya manifestado y plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, vamos a tener una breve introducción titulada La liturgia de Israel. Vamos a hacer el repaso al tema de los sacrificios. Recordarán ustedes que hemos dedicado 2 clases al tema de los sacrificios. Y bueno, el repaso que vamos a hacer, vamos a hablar un poco acerca de esto, pero también vamos a hablar un poco acerca de las fiestas y de las celebraciones, acerca del calendario religioso del pueblo de Israel. Y vamos a irnos introduciendo a un tema litúrgico que para nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día es muy importante y que tiene una connotación no solamente litúrgica, sino también doctrinal, y es la doctrina o el tema de la celebración del Shabbat o del día sábado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Y vamos a dar inicio con el tema de que hicimos la clase pasada. Quiero aprovechar para comentarles, mis hermanos, también, y creo que este es un buen momento para hacerlo, es un aviso que el día de hoy, conforme al calendario del seminario, el día de hoy es la última clase en vivo que nosotros vamos a tener. Es decir, hoy terminamos con el calendario de clases. Sin embargo, como ustedes están conscientes y yo mismo estoy muy consciente, hay 3 clases pendientes. Las 2 clases de la semana pasada, que por cuestiones de salud, su servidor no tuve eh, pues la oportunidad de poder compartir con ustedes, y anteriormente hubo otra clase también por cuestiones de salud. La opción que nuestro hermano Abraham me ha compartido y con la cual yo estoy muy de acuerdo y muy agradecido para poder regularizar esta clase
perdón, es poder grabarlas. Entonces, mi compromiso es, mis hermanos, que a principios de semana yo tenga ya grabadas las clases para que ustedes puedan acceder a ellas. En este caso serían las tres últimas clases y serían tres clases grabadas. Es importante que las vean porque al final de la última clase también voy a estar mencionando lo correspondiente al trabajo, hermanos, al trabajo final que tiene mucho que ver con la calificación que ustedes tendrán en esta materia. Así que, bueno, dicho esto, que me parece importante, vamos a pasar al repaso. Y el repaso es qué hicimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada, hermanos, seguimos viendo el tema del sacrificio. Pero lo que nosotros vimos en la clase pasada fue cómo la religión de Israel tuvo una evolución de tal modo, ¿verdad? Que llegó un punto en el cual el sistema de sacrificios dejó de realizarse dentro de la religión de Israel y sin embargo el lenguaje asociado al sistema de adoración de sacrificios siguió utilizándose, se sublimó, ¿verdad? Ahora aplicándose a la oración, aplicándose a los cánticos, a los salmos, a las alabanzas, a las palabras. Y vimos también, hermanos, cómo la iglesia, ¿verdad? Los cristianos al recibir una gran influencia, sobre todo del apóstol Pablo, conocedor, ¿verdad?, de todo esto que tiene que ver con la religión de Israel y los sacrificios, bueno, pues la iglesia adoptó el lenguaje de, de, de sacrificios como tal, aplicado principalmente a Jesucristo, pero aplicado también a la vida cristiana. Ahora el cristiano es un sacrificio vivo, porque Cristo es el sacrificio por excelencia, ¿verdad? Ahora un servicio a Dios es un sacrificio para nosotros y bueno, hay muchísimas aplicaciones maravillosas que podemos hacer. Entendemos que la vida del cristiano es un sacrificio, ¿verdad? Que hay lugar para el sacrificio. Entendemos que ahora el cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano, es un templo del Espíritu de Dios, es decir, es en nuestro cuerpo en donde nosotros ahora ofrecemos a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, hermanos. Bueno, eh, les invito, ¿verdad? Para que no se queden solamente con estas ideas plasmadas por un servidor, sino que además vayan repasando las grabaciones, que puedan ir repasando la, eh, la clase anterior y las clases anteriores y si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, podrían ustedes en el chat que estamos compartiendo externar alguna pregunta con el propósito de poder tener una buena retroalimentación, hermanos. ¿Sí? Esa también es una de las funciones del chat, que ustedes puedan sentir la libertad de poder expresar preguntas y bueno, las respuestas pudieran ser respuestas no solamente que puedan aclarar dudas de ustedes, sino incluso también podrían ser de utilidad para algunos de sus compañeros. Bueno, vamos a iniciar así con nuestra clase de la liturgia de Israel. Les decía hace un momento, vimos los elementos de la liturgia de Israel de una manera eh, vamos a decirlo, minuciosa, ¿verdad? Ahora ya lo vamos a ver como parte de un todo, ¿sí? Y van a ir recordando algunos aspectos, algo que ya se ha dicho anteriormente. Vamos a iniciar primero con el tema de los lugares.
Recordarán ustedes que una religión, hermanos, o la religión necesita de lugares para poder ser expresada de manera apropiada. Y hemos visto cómo en el Antiguo Testamento ha habido una evolución importante de los lugares en donde Dios ha sido adorado por el pueblo de Israel. Primero, vamos a hacer una alusión a la época patriarcal, ¿sí? En la época patriarcal hay algunos lugares que se mencionan en donde en realidad los patriarcas y sus familias y su descendencia rindieron culto a nuestro Dios. Vamos a ver cuatro lugares. El primero es Siquem, el segundo es Betel, el tercero es Mamre y el cuarto lugar es Beersheba. ¿Sí? Lugares especiales, lugares que no eran arbitrarios, hermanos. Eran lugares en donde de alguna manera se construían altares porque en esos lugares había ocurrido alguna manifestación importante de parte de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, versos 6 y 7, mencionando Siquem, dice el texto bíblico, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿verdad? Entonces, Siquem, hermanos, se convierte en un lugar sagrado. Abraham edifica allí un altar, pero como les decía, no es un tema arbitrario. ¿Qué ocurrió allí? Dice el texto bíblico que en ese lugar, en Siquem, Jehová se le apareció a Abraham y le habló, ¿sí? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. La respuesta de Abraham fue edificar un altar a Jehová, quien le había aparecido en ese lugar. Verso 8, hermanos, pasó algo muy semejante. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, ¿verdad? Betel, hermanos, posteriormente va a estar asociado también con un lugar santo, porque es el lugar en donde Jacob, si no me equivoco, eh, huyendo de su hermano, rumbo a la tierra de Rebeca, eh, él sueña y ve una escalera donde los siervos de Dios ascienden y descienden, y entonces él edifica un altar, porque él dice, esta es casa de Dios. Betel significa precisamente casa de Dios. ¿Sí? Eh, Génesis 13:18 dice, eh, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí? Y Beersheba, hermanos, Génesis capítulo 21, el relato, bueno, es un poquito más largo, ¿verdad? Del 22 al 31. Yo les invito para que ustedes eh, lo lean, ¿verdad? Y también el 26, verso 33, que también dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice así, y lo llamó Sheba, por esta causa el nombre de aquellas ciudades Beersheba hasta este día, ¿sí? Bueno, ellos fueron fundadores de lugares que se erigieron como ciudades y ciudades que fungieron también como ciudades santuarios. Así que vemos, hermanos, cómo en la época patriarcal, por ejemplo, hay una ausencia de elementos que con el paso del tiempo en la vida religiosa de Israel pasaron a ser centrales, pasaron a parecer incluso imprescindibles
pero nos damos cuenta que en la época patriarcal ni siquiera existía, ¿verdad? No existía una ciudad de Jerusalén, no existía un templo en Jerusalén, no existía un tabernáculo, hermanos. Eh, Estamos hablando de una religión israelita con características muy esenciales, realmente, ¿sí? Y cómo nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que poco a poco la religión va evolucionando en sus formas, ¿sí? No que adoren a otro Dios, simplemente van evolucionando en sus formas de adorar a Dios. Después vamos al Éxodo, hermanos. En el tiempo del Éxodo, un tiempo posterior a la época patriarcal, 400 años después de la época patriarcal, el lugar sagrado por excelencia será la tienda, el santuario del desierto, llamado tienda del encuentro o tienda de la reunión. Es digno de mencionar, hermanos, que respecto al Éxodo, ¿verdad? El lugar sagrado por excelencia en la religión de Israel, debemos tomar en cuenta que es el monte Sinaí, el monte en donde Dios establece su alianza con el pueblo de Israel, el lugar desde donde Dios entrega los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son testimonio de esa alianza. Y sin embargo, hermanos, allí vemos la voluntad de nuestro Dios, quien desea que su pueblo tenga un encuentro con Él, un encuentro cercano. Y es iniciativa de Dios, hermanos, la construcción de un santuario portátil, el santuario del desierto. A partir de ese santuario del desierto, Moisés ya no tendría que subir al monte Sinaí o regresar al monte Sinaí cada vez que tuviese que consultar a Jehová, sino que solamente tendría que entrar al santuario donde allí mismo estaría la presencia del Señor. Éxodo 33, verso 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Sí? Esta era la experiencia, hermanos, que Moisés tenía eh, al, al encontrarse con Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Moisés iba y hablaba con Jehová cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No sé si haya, hermanas, alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir su micrófono y hacer mención de ello sin ningún inconveniente. Continuamos con el tema de los lugares y debemos de recordar eh, que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, hermanos, de alguna manera se empiezan a establecer santuarios a Jehová en eh, prácticamente en todo el territorio de las tribus. Por ejemplo, en Gilgal, según Josué capítulo 4 versículo 19, en Silo, ¿verdad? Donde Dios es llamado Yahvé Shabaoth, según Josué capítulo 18, y que es el lugar de reunión de las tribus. En Mizpah, en Benjamín, según Jueces capítulo 20, verso 21, Gabaón, que será el lugar de oración de Salomón, primero libro de los Reyes 1, del 4 al 15, Ofra, Dan, y cuando es conquistada la ciudad de Jebus,
renombrada como Jerusalén, la ciudad de David. También en Jerusalén, hermanos, se construyó un santuario donde en un futuro posterior sería el futuro templo construido por Salomón, el hijo de David. Entonces, fíjense, así como en la época patriarcal había un eh, número importante de lugares en donde de alguna manera se habían erigido santuarios y donde Dios era adorado. Y con el paso del tiempo vemos que en el Éxodo eso cambia un poco, solamente hay un santuario portátil en el desierto, hermanos. El pueblo de Israel lo vemos ahora como un pueblo nómada que está en el desierto y que, y que no está erigiendo santuarios como los patriarcas, sino simplemente están eh, con un santuario portátil. Pero cuando llegan a Jerusalén, hermano, perdón, cuando llegan a la tierra prometida, cuando ellos llegan a la tierra prometida, ellos empiezan a construir santuarios. Lo más interesante, y voy a hacer algunos comentarios a manera de reflexión, hermanos, que son comentarios a manera de reflexión. La pregunta sería, ¿por qué en el libro de los jueces y en el libro de Josué, e incluso en los libros de Samuel y de las crónicas, antes de que existiese el templo de Jerusalén y que existían estos santuarios, ¿por qué no hubo una crítica, hermanos, a la existencia de diferentes lugares de adoración? Vamos a ver cómo el mismo rey David, el mismo Salomón, ¿verdad? Adoraban en esos lugares a Dios. No hubo una crítica. Pero ¿por qué cuando el templo de Jerusalén se erige, ¿verdad? Eh, hay una crítica, desaparecen todos estos santuarios e incluso cuando se establece un santuario en el Reino del Norte, también hay una crítica, hermanos. ¿Qué hay de fondo, hermanos? ¿Sería una cuestión que tiene que ver con Dios o sería una cuestión que tiene que ver también con temas políticos? Bueno, vamos a ver. Perdón, hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí se escucha, pastor. Sí, sí lo Bien, escuchamos. bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el tema de estos territorios. En Josué capítulo 4 verso 19 encontramos, en Josué capítulo 4 verso 19 encontramos el santuario, dice, ¿por qué hubo un santuario en Gilgal? Bueno, lo que aconteció fue lo siguiente: el pueblo subió del Jordán al día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué erigió las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros padres, vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, ¿verdad? Ese fue el acontecimiento, ¿verdad?, que dio origen a la construcción de un santuario allí en ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Reyes 1, es un relato muy bonito del rey Salomón, hermanos. Eh, un rey muy joven, ¿verdad? Eh, que él va y ofrece sacrificios a Dios, y Dios le aparece a Salomón precisamente allí en ese lugar, en Gabaón. Primera de Reyes 1, eh, del verso 4 al verso 15,
Permítanme, hermanos. Perdón, es capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3. Eh, dice así el capítulo 3, versículo 4. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos Salomón en aquel lugar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Sí? Bueno, vamos evolucionando. Con el rey Salomón, hermanos, llega el templo, ¿verdad? Y el templo se convirtió en el centro religioso de Israel, a pesar, hermanos, del prestigio de los santuarios antiguos y también a pesar del templo rival construido por Jeroboam en Betel, ¿verdad? El rey Jeroboam, perdón que lo exprese así, no era nada tonto, hermanos. Cuando él quiso construir un templo para rivalizar contra Salomón, utilizó un lugar muy especial, Betel. Betel era un lugar sagrado, ¿verdad? Diríamos que incluso con más historia que la misma ciudad de Jerusalén. Entonces ubicó en Betel la construcción de un templo para rivalizar con el templo de Salomón, ¿verdad? Pero el templo de Salomón se volvió hegemónico, ¿verdad? Eh, fue destruido. Sabemos que hubo un tiempo eh, que conocemos en la historia de Israel como el exilio. El regreso del exilio está marcado también con la reconstrucción del templo, hermanos. Una reconstrucción que no fue sino hasta la época del rey Herodes, cuando el rey Herodes no solamente termina la reconstrucción, sino que hace una gran ampliación del templo de Jerusalén, hermanos, el cual tristemente, ¿verdad? En el año 72 de nuestra era, nuevamente fue destruido por por el imperio romano. Y bueno, pues desde entonces la religión de Israel no tiene un templo, hermano, como tal. Otro elemento que hemos revisado en este curso de liturgia cristiana es el tema de los sacrificios. Y es un tema que está ligado al templo, hermanos, porque el sacrificio era el principal acto de culto de Israel, hermano. ¿Sí? Aquí vemos una imagen, una representación, ¿verdad? De cómo el sacerdote, ¿verdad? Prepara la víctima que va a ser sacrificada. La víctima es sacrificada y es eh, puesta en el altar, ¿verdad? El altar es una parrilla, ¿verdad? En donde la víctima se va a consumir. Y fíjese, hermano y hermana, que aquí vamos a hablar de algunos elementos de la adoración que en la religión de Israel, mientras hubo templo, eran actividades secundarias. Es decir, me regreso un poquito. El, el, el acto principal de adoración, la máxima o la principal expresión del culto a Dios, era el sacrificio. ¿Sí? El sacrificio a Dios. Y el sacrificio a Dios podía ir o no acompañado, pero usualmente sí era acompañado de algunas actividades que eran secundarias. Es decir,
que revestían, que de alguna manera eh, engalanaban, ¿verdad? El acto en sí, pero que no eran esenciales. Y sin embargo, algunas de ellas, al desaparecer el sistema de sacrificios, se convirtieron en actividades esenciales de adoración a Dios. Una, las que nosotros, con las cuales nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, estamos hablando del culto, de la oración y del canto. Cuando se sacrificaba a Dios, una víctima, había oraciones, había cantos, había bendiciones, como un complemento, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, las oraciones, las bendiciones, el recitar salmos, el leer salmos, el cantar salmos, se convirtió en una parte esencial de la religión de Israel. Había, por supuesto, ritos, hermanos, ritos de purificación y de desacralización. Había ritos de consagración también, hermanos. ¿Sí? Todas estas eran actividades eh, consideradas secundarias porque iban eh, en función del acto como tal. ¿Sí? Bueno, vamos al punto del culto, hermanos, oración y canto. Las celebraciones que consistían exclusivamente en oración y canto se mencionan solo en Nehemías capítulo 9, pero en el contexto de los sacrificios se mencionan fórmulas de bendición. Por ejemplo, en Números capítulo 6, del verso 22 al 27. También fórmulas de maldición, como las que encontramos en Números capítulo 5, del verso 21 al verso 22. Y en Deuteronomio capítulo 27, del verso 14 al verso 26. El Deuteronomio, por su lado, formula oraciones para la ofrenda de las primicias, capítulo 26, del verso 1 al 10, y del diezmo trienal, capítulo 26, del 13 al 15, y para la Pascua, capítulo 6, del verso 20 al 25, y que debemos de comparar y ver a la luz de Éxodo capítulo 12, verso 26 y verso 27. ¿Sí? Eh, el lugar de mayor consideración para la oración, hermanos, era el templo, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola de Jesús en Lucas 18, verso 10, que nos habla de la oración, nos retrata precisamente una escena muy cotidiana, hermanos, en el mundo judío del primer siglo con relación al templo, hermanos. Dice Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo, ¿a qué, hermanos? A orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El libro de Daniel, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla de que Daniel desde el exilio, desde la diáspora oraba, pero que él oraba mirando o dirigiendo su cuerpo en dirección de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Así que había una relación importante, hermanos, entre la oración y eh, perdón, y el templo, hermanos. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta, mis hermanas? ¿Alguna duda? Vamos bien, pastor. Ok, bueno, Adelante, hermano. muy bien. Permítame.
Bueno, aquí vemos como el pueblo, en el pueblo de Israel de alguna manera se inspiró, ¿verdad? La costumbre de orar o de rezar en dirección al templo, hermanos. El Salmo 5:8, el Salmo 28, verso 2, el Salmo 138, verso 2. Fíjense, el Salmo 5 dice lo siguiente, solamente como una lectura, dice, eh, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, ¿verdad? De hecho, hermanos, por ejemplo, estas eran algunas costumbres del, eh, de la religión de Israel en la época del segundo templo, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos hermanos hoy en día, ¿verdad? Alguien les enseñó o alguien les dijo que se tenía que orar en dirección hacia Jerusalén y algunos oran en dirección hacia Jerusalén. Y bueno, hermanos, eso realmente para nosotros no tiene tanto significado, ¿verdad? Este, porque la escritura dice claramente que la hora habría de llegar en que ni en Jerusalén ni en Jericim los verdaderos adoradores habrían de adorar al Padre, sino que la adoración sería en espíritu en espíritu y en verdad. Pero viene precisamente de esta época, ¿verdad? Este tipo de ideas. Se podía rezar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero algunos momentos eran especiales, como la oración de la noche y de la mañana, en horarios y en días fijos. Se oraba de pie, se oraba inclinado y se oraba también arrodillado. Y es importante, hermanos, que la oración en el Antiguo Testamento, la oración en el Antiguo Testamento, esto es algo que nosotros hemos aprendido, se dirige directamente a Dios, sin divinidades intercesoras, hermanos. Recordemos que eh, en la creencia israelita, hermanos, nosotros hemos también recibido esta bendición de la creencia en un solo Dios, hermanos. Eh, es importante que la adoración se dirija directamente a Dios sin divinidades intercesoras. Bueno, seguimos. Los salmos. Ah, ok. Bueno, déjenme parar un momentito esta presentación, hermanos. Les voy a compartir algo. Les voy a compartir una presentación que espero les guste también, que sea de su agrado. Permítanme un momentito. Permítanme un momento nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de los salmos, pero bueno, hablar de los salmos es hablar de una riqueza insondable, ¿verdad? Que ha trascendido definitivamente.